Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de otro tema político, Como siempre, seguimos agrandando la cantidad de temas políticos y hoy vamos a hablar un poco de la ignorancia. La ignorancia, podríamos decir la ignorancia como herramienta política, o como en realidad sería una falta de herramienta política, o sea, el conocimiento como falta de herramienta, lo cual hace que aquellos que no son ignorantes tengan poder sobre los que son ignorantes. Y la ignorancia, digamos, puede ser de dos tipos. Una puede ser la ignorancia provocada por otro, es decir, alguien que no te da conocimiento a propósito para gobernarte y dominarte. Y la otra que sería la ignorancia autoinfligida, digamos. La auto es aquella que, digamos, uno se sumerge en la ignorancia, es decir, en el no saber nada, no entender nada y no querer saber nada y no querer entender nada, como una forma de protección, una forma de protección que, digamos, no sé hasta qué punto es válida, porque en realidad lo único que estás haciendo es invocar la protección en tu estatus de esclavo, o en tu estatus de, digamos, vieron esas personas que no se pueden gobernar a sí mismas porque no tienen el caudal de conocimiento o las habilidades mínimas, que necesitan, personas que necesitan un tutor o un encargado. Bueno, se están refugiando en ese estatus, están, digamos, por sí mismos esclavizándose como una forma de protección. En realidad no es tal esa protección, porque en caso de emergencia, por ejemplo, si viene una invasión y no se puede repeler la invasión, lo primero que se escapan son los líderes, los primeros que se van son los nobles, y los esclavos quedan. Los esclavos quedan, ¿para qué? Para ser nuevamente esclavizados por otro, o ser eliminados. O sea que eso de que vale como protección es muy relativo, muy relativo. Pero bueno, dentro de todo, por ejemplo, yo ahora camino por esta avenida y a esta hora no, pero un poco más tarde ya empieza a haber personas indigentes que no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Y que no tienen nadie que las proteja, ni las cuide, ni las alimente. Esas personas quizás darían lo que fuera por ser esclavos, porque los esclavos son mejor tratados que los indigentes. Los indigentes, o sea, lo más probable es que terminen muriendo en la calle porque no tienen nada, no tienen servicio médico, no tienen salud, no tienen sanidad, tienen una alimentación pésima, pésima. Lo único que hacen es comer el poco pan que puedan conseguir o que les regalan. Y el pan, ¿qué es lo que pasa con el pan? Bueno, les voy a contar, porque esto no lo sabe nadie, se lo voy a contar yo. El pan de trigo es malísimo. ¿Por qué? No porque te haga mal, porque en realidad es bastante nutritivo y, digamos, en general es bueno para la salud, pero provoca depresión. Así que acuérdense de esto que yo les estoy diciendo ahora. El trigo provoca depresión. Entonces, la persona que encima que es pobre está deprimida,
y que lo único que hace es comer pan todo el día, su destino no es otro que el que seguir siendo pobre toda su vida y seguir comiendo pan toda su vida. Y es tal cual así. Por supuesto que esto no se lo va a decir nadie. Pero, ¿qué es lo que te decía el catolicismo? De las cosas buenas, el pan es la mejor. Y no había, en la época de la Edad Media, no había maíz, todo era de trigo. Todo el pan era de trigo, toda la masa, todas las tortas, todo lo que se hacía era de trigo. Por eso es que el catolicismo tiene ese carácter tan lacrimógeno y tan tipo que se flagelan y todas esas cosas horrendas que uno dice, pero ¿cómo puede ser que vivieran así esta gente? Bueno, digamos el motivo, aparte de cultural, aparte de la ignorancia, aparte de todo, era ese, que el pan era lo que los deprimía. Y bueno, si vos sos depresivo, y yo también lo era, lo primero que tenés que hacer es dejar de comer trigo. Nada de pizza, nada de empanada, nada de media luna, nada de pan. Y vas a ver cómo te mejorás, pero el día y la noche, el día y la noche. Y esto, acordate que lo viste en este canal y no en otro. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de la ignorancia. Yo les digo, la ignorancia, hay veces que, ojo, la ignorancia hay veces que es fingida, hay veces que es fingida. Hay un capítulo de Los Simpsons donde a Homero le ponen un chip para trabajar en un supermercado y él en un momento determinado se arranca los chips e incita a los otros a que se arranquen el chip. Y dice, Homero, nosotros nos arrancamos el chip hace años. ¿Pero por qué? ¿Por qué no decimos nada? No decimos nada porque la pasamos mejor. O sea, en realidad dominamos la situación desde las sombras y el dueño, que se cree más vivo que nosotros, no tiene tal poder. Nosotros fingimos la ignorancia. O sea que acabo de inventar una tercera forma de la ignorancia. La infligida exteriormente, la infligida interiormente, o sea, por motu propio, y la simulada. Fingida, dije no, infringida. Bueno, así que amigos, la mayoría de la gente piensa que, por ejemplo, la democracia está hecha para que no tengan que pensar, no tengan que pensar. Vos elegís a un tipo más o menos lindo, más o menos simpático, más o menos lo que sea, y ¿qué haces? Listo, te desentendés del problema. Después ya si el mundo se viene abajo, no es problema tuyo, la culpa es de los políticos. Y entonces despotricás contra los políticos. Y la próxima vez no votás por eso, votás por otros. Y vuelve a pasar lo mismo. Bueno, esa es una forma de ignorancia también, porque en realidad al político hay que vigilarlo. El general decía, los hombres son buenos, pero si se los vigilan, son mejores. Y esa es una máxima que es muy importante, muy importante. Digamos, si vos sos ignorante y no sabés, por ejemplo, te digo una sola cosa, por ejemplo que el agua tiene que contener un poquito de flúor, porque si no, cuando creces se te pudren todos los dientes, y eso no lo sabés, vas a tener los dientes podridos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquiera que sepa esta pequeña cosa que vos no sabés, te va a llevar ventaja en todo, en lo laboral, en lo político, en lo intelectual, en todo. Bueno, así como le dije eso del trigo, le digo esto del flúor, le digo, hay infinidad de cosas que uno tiene que saber, pequeñas cositas, insignificantes quizás, pero que ayudan a vivir mejor, ayudan a vivir mejor. Es más, una persona hábil puede vivir tranquilamente trabajando, qué sé yo, 1 o 2 horas por día. No se necesita esclavizarse trabajando en pos de tener una buena vida. Es tan simple como eso. La información es poder. Y si vos tenés información, vas a ser más poderoso que uno que no la tiene. Como dice el dicho, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Es decir, en una miseria generalizada, aquel que tenga una mínima ventaja va a ser más poderoso que todos los demás. Y justamente de eso se trata el conocimiento y la cultura, tener un pequeño truquito, algo que te indique cómo vivir mejor que los demás, o cómo hacer que la sociedad te evalúe mejor, o cómo hacer que seas más importante para la sociedad o más fundamental, o cosas por el estilo. Así que, bueno, yo les digo, es muy común esto de que la gente se refugia en la ignorancia.
El empleado público se refugia mucho en la ignorancia, por ejemplo, porque así no tiene responsabilidades, no tiene responsabilidades, total cobra lo mismo, igual, y entonces nadie le encarga hacer ningún trabajo, porque como no sabe hacer nada, y no lo pueden echar, cobra igual, entonces ¿para qué se va a esforzar? Pasa muy seguido que aquel que sabe hacer un trabajo es esclavizado en la función pública eternamente en ese trabajo, y los demás que no lo saben hacer no hacen nada. Entonces muchas veces revelar que uno sabe hacer algo, en vez de ayudarte a progresar y a crecer, es contraproducente, es decir, te juega en contra. Así que bueno, ahí tenemos un clásico ejemplo, pero eso es porque acá en Argentina las cosas no funcionan como deberían funcionar. El sistema de meritocracia en Argentina fue convenientemente demolido. ¿Para qué? Para que no haya progreso, justamente, para que no haya progreso. No rige, en Argentina no rige el darwinismo laboral o intelectual, eso no funciona. Y bueno, justamente ese es el gran punto débil de, por ejemplo, el comunismo, que aquellos que se esfuerzan más no ganan más, no se premia, siguen, digamos, su trabajo sigue valiendo lo mismo, sea que trabajen más o no. Entonces, ¿qué pasa? La inmensa mayoría de la gente se refugia en la ignorancia. ¿Para qué? Para trabajar lo mínimo posible. En total, los beneficios son iguales para todos. El comunismo no... Por ejemplo, le pongo siempre el mismo ejemplo, pero bueno, es el único que me sé. Kalashnikov era un soldado que fue herido en un combate, estuvo mucho tiempo internado en un hospital, y el tipo seguía pensando en la guerra y diseñó un rifle de asalto que es por muy amplio margen, pero por muy amplio margen, el mejor del mundo. Tan bueno era que en la guerra de Vietnam los norteamericanos tiraban al diablo el M, no me acuerdo cuál era, el M16 creo que era una porquería, y agarraban los rifles Kalashnikov de los vietnamitas, porque era mucho mejor, más confiable, y bueno. ¿Y qué pasó? Como era un país comunista, no había patente de invención. Entonces Kalashnikov, si bien recibió todos los honores sabidos y por haber, debido a que, bueno, fabricó la mejor arma del mundo, el mejor rifle de asalto del mundo, él jamás pudo usufructuar ni un centavo de ese diseño, porque en un país comunista todos los inventos son de propiedad del Estado, y son para el bien común. Así que, qué sé yo, igual recibió honores, ¿no? Pero en el común de los casos, o sea, el trabajador de a pie, digamos, en el comunismo no finge la ignorancia porque la pasa mejor, simplemente por eso. Y bueno, ya hablamos varias veces de la ignorancia y de cómo la falta de conocimiento es fomentada desde los altos estratos del Estado. Por ejemplo, en los años 70 había buena educación. Por ejemplo, acá en Argentina se educaba bien. Las escuelas eran buenas, los profesores enseñaban, sabían, eran profesionales. Y desde ese entonces, justamente fue cuando estudié yo, por eso soy así. Pero desde ese entonces hasta hoy, la educación pública se ha venido abajo increíblemente. No solamente la educación, sino también la disciplina en los colegios. A nosotros nos hacían formar derechito, tomando distancia, y bueno, era estaba casi militarizada la escuela primaria. Era el respeto a la bandera, zapatito lustrado, corbatita demonio, en fin, todo ese tipo de cosas. Y bueno, eso se destruyó todo, no quedó nada de eso. Acá existe la tradición de usar guardapolvo, es una especie de delantal que usan los alumnos, que creo que fue implementado por Sarmiento. ¿Por qué fue implementado por Sarmiento? Porque él decía que de esa forma los ricos y los pobres no se diferenciaban, eran iguales. O sea que, digamos, en otros colegios, por ejemplo, en otros países como México o lugares así, no existe el guardapolvo blanco. En Argentina sí, ustedes van a ver los chicos del colegio que están todos con guardapolvo blanco. Bueno, como les decía, la educación se vino abajo olímpicamente. ¿Por qué? Porque los gobiernos descubrieron que es mucho más fácil, y aparte no quedan tan mal, no quedan tan en ridículo,
sus absurdas decisiones no quedan tan ridículos entre una población ignorante que en una población bien educada e instruida. ¿Qué es lo que pasa ahora? Internet hace que digamos, mayor cantidad de ideas circulen, y la gente, a pesar de no tener una educación formal, igual pueden acceder a datos, a información, a métodos, a formas de hacer las cosas y a comparativas. Es decir, uno puede comparar cómo se vive, qué sé yo, en España y cómo se vive en Argentina, o cómo se vive en Guatemala, o cómo se vive en El Salvador, y bueno, y entonces uno dice, che, pero ¿cómo puede ser? En Argentina pagan 13 sueldos al año y acá no. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Joya? Bueno, y le decía que Internet en alguna medida viene a suplir, digamos, la falta de educación, pero aún así la gente hoy en día tiene conceptos muy extraños sobre todo, sobre casi todo, y eso viene claramente de la falta de educación, claramente de la falta de educación. Mucha gente confunde cosas que, digamos, deberían ser elementales, confunde ingravidez con vacío, confunde, qué sé yo, Marte con la Luna, confunde, no sé, no comprende el tamaño del Sol, por ejemplo. Mucha gente no sabe cuánto mide el Sol. Piensa que es un disquito que mide ahí 1 metro en el cielo. No, el Sol es una cosa enorme y gigantesca. Bueno, la gente no tiene mucha idea de... bueno, justamente, ustedes habrán visto infinidad de videos en Internet de estupideces tales como que la Tierra no es esférica, que la Tierra es plana, que la Tierra es hueca, que la Tierra... Todo ese tipo de cosas que surgen de ignorancia pura, pura y dura. Y lamentablemente es así, es así. No hay forma. La ignorancia te debilita como persona, te debilita como ser, te debilita físicamente, te debilita, te saca chances de vivir, chances de disfrutar. Hay que combatirla, la ignorancia. Justamente este canal lo hago para eso, para combatir la ignorancia. Y es el mayor objetivo, digamos. Qué sé yo. Yo hago lo que puedo. Lamentablemente me gustaría que tuviera más difusión, que hubiera más gente que compartiera mis videos y de esa forma llegar a más público y poder hacer videos mejores. Pero bueno, no puedo hacerlo por ahora. Bueno, tampoco todavía no llegamos ni al año. O sea, bueno, amigos, no la quería hacer tan larga, a veces se me fue la mano mucho. Y bueno, desde acá de la calle Corrientes, que bueno, ya no es más calle, ahora es Avenida Corrientes, les mando un fuerte abrazo. No olviden compartir, comentar, suscribirse, etc. Acuérdense, la ignorancia hay que combatirla, porque si no estamos en el horno. Viene cualquier loquito y se adueña del mundo, y eso no hay que permitirlo, La humanidad está en juego. Bueno, les mando un abrazo.